Esta es la clase 6 del módulo 8 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. Aquí tenemos el contenido del capítulo 8, Compendio de Condiciones. En la clase anterior, nosotros terminamos de estudiar los 6 grupos que, de acuerdo con el compendio de la Abhidhamma, se agrupan las 24 relaciones condicionales. Nosotros estudiamos el primer grupo, la mente como estado condicionante y la mente como estado condicionado. El segundo grupo, la mente como estado condicionante y la mente y materia como estados condicionados. La mente como estado condicionante y la materia como estado condicionado es el tercer grupo. El cuarto grupo, la materia como estado condicionante y la mente como estado condicionado. El quinto grupo, los conceptos, la mente y la materia como estados condicionantes y la mente como estado condicionado. Y el sexto grupo, la mente y materia como estados condicionantes y la mente y materia como estados condicionados. Y de esta manera nosotros asignamos cada una de las 24 relaciones condicionales a cada uno de estos 6 grupos. Y nosotros terminamos de estudiar estos 6 grupos en que se agrupan las 24 relaciones condicionales en la clase anterior, en la clase 5. Ahora, en la clase 6, vamos a terminar de estudiar el método de las relaciones condicionales. Nos quedan 2 secciones. La sección número 27, que es la síntesis de las condiciones, y la sección 28, que es el resumen. Y después nosotros vamos a proceder a aplicar lo aprendido, los conocimientos adquiridos sobre el origen condicionado, sobre las 24 relaciones condicionales, al origen condicionado. No sé si ustedes recuerdan que cuando estudiamos el método del origen condicionado, dijimos de que la forma en que se expone generalmente el origen condicionado en la canasta de los discursos se expone estableciendo solamente los estados condicionantes y los estados condicionados y no se explica el modo de la condicionalidad. Y para poder explicar el modo de la condicionalidad se requiere tener conocimiento del patana o estas 24 relaciones condicionales. O sea, ahora que nosotros hemos adquirido ese conocimiento, vamos a explicar el origen condicionado utilizando las 24 relaciones condicionales. Entonces vamos a explicar 2 eslabones. El eslabón de la ignorancia con las formaciones y el segundo es el eslabón de las formaciones con la conciencia. Vamos a aplicar estas 2 aplicando las 24 relaciones condicionales de tal manera de que ustedes, participantes de este curso, puedan después aplicar estos conocimientos al resto del método del origen condicionado. Y para ello vamos a compartir un cuadro que no está disponible en la primera edición del Compendio de la Abhidhamma, que es un cuadro donde explica el origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales del patana. Entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta quinta clase del capítulo o del módulo 8. Entonces, por favor, tener a mano la segunda edición del compendio. Y también es importante tener a mano el cuadro 8.2, las 24 relaciones condicionales y sus variedades, y posteriormente vamos a utilizar el cuadro 8.4, que es el cuadro que nos sintetiza las
24 relaciones condicionales. Entonces vamos ahora a leer el compendio, la sección 27, síntesis de las condiciones. Todas las condiciones se incluyen en las condiciones de objeto, apoyo decisivo, cama y presencia. Entonces, por favor, identificar estas 4 condiciones en el cuadro 8.2. Esto nos va a facilitar el aprendizaje. Entonces, las condiciones de objeto, la condición de objeto es la número 2, la condición de apoyo decisivo es la número 9, la condición de cama es la número 13 y la condición de presencia es la condición número 21. Entonces, de acuerdo a lo que nos explica el compendio aquí, las 24 relaciones condicionales se pueden incluir en estas 4 condiciones. Eso lo vamos a explicar en la guía, en las láminas siguientes. Pero aquí hay otra cosa más importante, en la sección 27. Aquí, en todos los casos, los fenómenos materiales conacientes deben entenderse como de 2 clases. Durante el curso de la existencia deben entenderse como aquellos producidos por la conciencia y en la reconexión como aquellos producidos por el karma. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros estudiamos que en alguna de las relaciones condicionales, los estados condicionados constan de propiedades materiales. Entonces, aquí nos está diciendo qué tipo de propiedades materiales tenemos que tomar cuando en los estados condicionados surgen fenómenos materiales. Cuando estudiamos el capítulo 5 explicamos que en el Abhidhamma la existencia se divide en 2 partes: el momento de la reconexión, que consiste en la conciencia de reconexión, los factores asociados y las propiedades materiales conacientes, cuando se trata de una reconexión en un plano donde hay materia, y la existencia, que es a partir del primer momento de la continuidad vital después de la conciencia de reconexión hasta el momento de la conciencia de la muerte. Entonces, cuando surgen, en el caso de la reconexión, entonces nosotros tomamos propiedades materiales producidas por el karma. Y cuando se trata de la existencia, tomamos las propiedades materiales producidas por la conciencia. Por supuesto, cuando la condición, en los estados condicionados tenemos propiedades materiales. Por ejemplo, tomemos por ejemplo la condición número 1, que es la condición de raíz. Entonces, en la condición de raíz nosotros explicamos que los estados condicionantes son las 6 raíces que nosotros estudiamos. Eso lo estudiamos en el capítulo número 3, las 6 raíces. Entonces, alguna de las 6 raíces, por ejemplo, es un estado condicionante. ¿Y cuáles son los estados condicionados? Son las conciencias asociadas con esa raíz y los factores mentales, por ejemplo, la conciencia asociada con esa raíz, los factores mentales asociados con esa conciencia, y también en el momento de la reconexión, las propiedades materiales producidas por el karma. Y en el momento durante la existencia, en este caso, son las propiedades materiales producidas por la conciencia. Entonces, esto es lo que nos está explicando el compendio aquí. Entonces, ahora veamos cómo es este método de inclusión de las 24 en 4. Y todas estas explicaciones están tomadas del comentario, ¿no?, del venerable Ledi Sayadaw. Entonces, leamos lo que dice ahí. La forma en que todas las condiciones se incluyen en estas 4 condiciones lo explica el venerable Ledi Sayadaw en su comentario como sigue. Entonces, la condición de predominancia es de 2 clases:
La predominancia de objeto está siempre incluida en las condiciones de objeto y apoyo decisivo, y a veces también en la condición de presencia. Mientras que la predominancia de conocimiento está incluida en la condición de presencia. Entonces nosotros tenemos dos tipos de condición de predominancia, la número 3, la 3.1, que es la predominancia de objeto, y la 3.2, que es la predominancia de conocimiento. Entonces la primera, la condición de predominancia de objeto, como dice allí, se incluye en las condiciones de objeto, que es la número 2, apoyo decisivo, número 9, y a veces en la condición de presencia, que es la condición 21. La otra predominancia, que es la predominancia de conocimiento, se incluye en la condición de presencia, que es la número 21. Y aquí nosotros tenemos las principales clases de la condición de apoyo, apoyo de conocimiento y apoyo de prenacimiento de base. Entonces, número 8.1 y 8.2a están incluidas en la condición de presencia, que es la número 21. El caso especial de apoyo de prenacimiento de base y objeto, que es 8.2b, en el que la base del corazón es objeto de las mismas conciencias de la puerta de la mente a las que apoya, se incluye en las condiciones de objeto y presencia. Entonces tenemos la condición número 2 y número 21, y también en la condición de apoyo decisivo, que es número 9, si la base del corazón recibe una importancia especial como objeto. Entonces, continuemos. De las dos clases de condición de prenacimiento, o sea, la condición de prenacimiento es la número 10, tenemos el prenacimiento de base, que es la primera, se incluye en la condición de presencia, número 21, mientras que el prenacimiento de objeto se incluye en la condición de objeto, número 2, la condición de presencia, 21, y posiblemente en la condición de apoyo decisivo, la número 9. De las dos clases de condición de Kama, estamos hablando de la condición número 13, el Kama connaciente, que es el 13.1, se incluye en la condición de presencia, que es el número 21, mientras que el Kama asincrónico se incluye en la condición de Kama, o sea que en la misma condición. Y si es fuerte, también en la condición de apoyo decisivo, que es la número 9. La condición de disociación, estamos hablando de la condición número 20, se incluye en la condición de presencia, que es la número 21, pero si la base del corazón es a la vez base y objeto, se incluye en las condiciones de presencia, 21, objeto, número 2, y posiblemente apoyo decisivo, número 9. Entonces aquí la guía nos está explicando cómo asignar las 24 relaciones condicionales a cada uno de estos 4 grupos. De las condiciones restantes, las 11 siguientes siempre están incluidas en la condición de presencia. Entonces, ¿cuáles son estas? Raíz, que es la número 1, conocimiento, que es la número 10, perdón,
Nacimiento es la número 6, mutualidad es la número 7, resultante es la número 14, nutrimento la número 15, facultad es la número 16, llana es la número 17, sendero es la número 18, asociación la número 19, no desaparición es la número 24 y post-nacimiento es la número 11. Entonces, las 5 siguientes se incluyen en la condición de apoyo decisivo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se incluyen en apoyo decisivo? Proximidad, que es la número 4, contigüidad, que es la número 5, repetición, que es la número 12, ausencia, que es la número 22, y desaparición es la número 23. Entonces, la forma en que las diversas condiciones se incluyen bajo los tipos principales se muestra en el cuadro 8.4. Entonces, en una de las láminas siguientes vamos a ver el cuadro 8.4, donde todo lo que explicamos en esta guía de la sección 27 se presenta de forma tabular. Entonces estamos ahora en la última parte del método de las relaciones condicionales, que es la sección 28, el resumen. Así los estados que pertenecen a los 3 periodos de tiempo y sin tiempo
Y entonces ahora nosotros vamos a pasar a aplicar el método de las 24 relaciones condicionales a el método del origen condicionado, pero antes de proceder con esto, recordemos cuáles son los estados condicionantes, cuáles son los estados condicionados y cuáles son las fuerzas condicionantes, porque esto nos va a ayudar a nosotros a explicar y entender mejor este cuadro. Nosotros esta lámina ya la hemos visto en las clases siguientes. Entonces los estados condicionantes Pachaya-dhamma consisten en la conciencia, los factores mentales, la materia, el nirvana y los conceptos. O sea que eso es general. Todo eso significa que todos esos que están allí pueden ser estados condicionantes. Y los estados condicionados, Pachayupanadhamma, son conciencia, factores mentales y la materia, excluyendo las 4 características. Y las fuerzas condicionantes Pachayasati son las 24 relaciones condicionales que hemos estudiado, y las tenemos aquí en este cuadro, 8.2, que entonces ahora nosotros vamos a requerir aquí para poder estudiar el origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales, es tener este cuadro a mano, tener a mano también el cuadro de 89 o 121 tipos de conciencia, tener a mano también la segunda edición de el compendio. Entonces, esos son materiales que nosotros nos van a ayudar a poder entender el origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales. Entonces, esta es una lámina de la que nosotros vimos en las clases anteriores. Entonces, aquí nosotros tenemos el método del origen condicionado, y la primera relación del origen condicionado es entre la ignorancia y las formaciones. Entonces, la ignorancia avijja es una condición de las formaciones sankhara. Y nosotros explicamos de que la ignorancia aquí es el factor mental de la ignorancia asociado este factor mental con 12 conciencias insanas. Entonces, nosotros tenemos el cuadro a mano de las 89 o 121 conciencias, podemos identificar a cada una de estas 12 conciencias en las cuales está este factor mental de la ignorancia. Entonces, la ignorancia es, podemos decir, el estado condicionante, y las formaciones, sankhara, son los estados condicionados, y el término sankhara, como hemos explicado anteriormente, puede tener diferentes significados, acepciones, y en la fórmula del origen condicionado, el término sankhara significa formaciones de mérito. ¿Y qué son las formaciones de mérito? Es el factor mental de la volición asociado con 8 conciencias sanas de la esfera de los sentidos. Entonces, localicemos en el cuadro de 89 o 121 conciencias esas 8 conciencias sanas hermosas de la esfera de los sentidos. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar la volición con cada una de esas 8. Y la volición asociada con 5 conciencias sanas de la materia sutil. Entonces, por favor, localizar esas 5 conciencias sanas de la materia sutil. Entonces, eso es lo que se llama formaciones de mérito en Pali Puñavi Sankhara. Y formaciones de demérito en Pali Apuñavi Sankhara, que son la volición asociada con las 12 conciencias insanas. Y las formaciones de lo imperturbable, Anenyavi Sankhara, que es la volición con 4 conciencias sanas inmateriales. Entonces, localizar estas 4 conciencias sanas inmateriales. Entonces,
como la forma que nosotros estudiamos y la forma que se explica esto en la canasta de los discursos, por ejemplo, a nosotros no nos dice nada. Ahí tenemos un eslabón que eso representa el modo de la condicionalidad. Nosotros no sabemos que hay una relación entre ignorancia, avijja e información de Sankara, pero nosotros no sabemos cómo o el modo en que la ignorancia está relacionada con las formaciones. Entonces, ahora vamos a utilizar este cuadro que nosotros estamos compartiendo por primera vez en la segunda edición del compendio. Entonces, donde se explica el origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales. Entonces ahí tenemos condicionadas por la conciencia, surgen las formaciones, y ahí tenemos explicado de nuevo qué es la ignorancia y qué son las formaciones. Entonces no necesitamos volver a explicar eso, pero entonces aquí nosotros tenemos cuando la ignorancia es un estado condicionante, entonces las formaciones de mérito son los estados condicionados. Entonces ahí la referencia, antes de continuar, tenemos entre corchetes y tenemos entre llaves unos números. O sea, los números entre corchete indican el número de párrafo del capítulo 17 del Visuddhimagga, de la edición de Henry Clark Warren y Dhammananda Kosambi, que es una edición del Pali, del Visuddhimagga en Pali alfabeto romano, muy bien realizada. Y los números entre llaves indican el número de párrafo del capítulo 17 también del Visuddhimagga de la edición del Sexto Concilio, ¿no? El símbolo del eslabón o de la cadena indica el modo de la condicionalidad de acuerdo a las 24 relaciones condicionales del Pata. Y los números en esa columna corresponden al cuadro 8.2 de la segunda edición del Compendio de la Abhidhamma, el Abhidhammata Sangraha Yenubuddha. Entonces, con esto ustedes aquí también tienen las referencias. Y antes de continuar, yo quisiera mencionar de que es solamente en 2 lugares en la literatura Pali donde se explica el método del origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales. Entonces, una de ellas, que es la que vamos a utilizar, es el Visuddhimagga capítulo 17. Y en otro lugar es el comentario del segundo libro de la Abhidhamma, el Samoja Winorani. Ahí también nosotros vamos a encontrar la explicación del origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales. No hay ningún otro lugar que yo sepa donde tenemos estas explicaciones que estamos compartiendo aquí por primera vez. Entonces, cuando nosotros tomamos la ignorancia como un estado condicionante y las formaciones de mérito son estados condicionados, entonces, ¿cuál es el modo de la condicionalidad? Es de acuerdo a número 2, que es la condición de objeto, y número 9, que es la condición de apoyo decisivo. O sea, de que en este caso, el estado condicionante, la ignorancia, y los estados condicionados, las formaciones de mérito, no existen en el mismo momento de tiempo. Esto es importante comprender. O sea, de que cuando uno realiza una acción meritoria, como por ejemplo practicar ética o practicar meditación o practicar generosidad, entonces cuando uno realiza ese tipo de acciones meritorias surgen conciencias sanas, pero esas conciencias sanas
que surgen están condicionadas por la ignorancia en el pasado, de acuerdo con las condiciones de objeto o las condiciones de apoyo decisivo. Condición de apoyo decisivo. Ahora, después tenemos el segundo caso, es la ignorancia como un estado condicionante de las formaciones de demérito como estado condicionado. Entonces, en este caso, puede ocurrir en el mismo momento, porque cuando uno realiza, por ejemplo, una acción demeritoria como matar o dañar seres sintientes, tomar aquello que no ha sido dado, etc., la ignorancia está presente en esa conciencia insana. Entonces, en este caso, nosotros en algunos de hay unos métodos de condicionalidad, la ignorancia y las formaciones de demérito son connacientes o surgen en el mismo momento, a diferencia del caso anterior de la relación entre ignorancia y formaciones de mérito. Entonces, es importante tener el cuadro 8.2 aquí para ir identificando la número 2, que es la condición de objeto, la número 3.1, que es la predominancia de objeto, la número 9.1, que es apoyo decisivo de objeto, la número 9 en general, apoyo decisivo, la número 4, condición de proximidad, la número 5, condición de contigüidad, la número 9.2, condición de apoyo decisivo de proximidad, la número 12, repetición, la número 22, condición de ausencia, y la número 23, condición de desaparición. Y tenemos también la condición de raíz. Entonces, en este grupo, a partir del que vemos ahora, el número 1, condición de raíz, la ignorancia surge junta con las formaciones de demérito. ¿Qué son las formaciones de demérito? La abolición junto con las 12 conciencias insanas. Entonces la condición de raíz es una, la número 6 es conocimiento, la número 7 es mutualidad, la número 8 es apoyo, la número 19 es asociación, la número 21 es presencia y la número 24 es no desaparición. Entonces, todas esas relaciones condicionales aplican, o a esas relaciones condicionales aplican entre la ignorancia y las formaciones de demérito. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos dos grupos allí. Entonces, en uno de los grupos puede haber un desfasaje temporal, pero en el otro grupo los estados condicionantes, la ignorancia y los estados condicionados, las formaciones de demérito, ocurren en el mismo momento de tiempo, como por ejemplo la condición de raíz. Y después tenemos la ignorancia como estado condicionante y las formaciones de lo imperturbable como estados condicionados, o sea, las formaciones de lo imperturbable son la abolición junto con las 4 conciencias sanas inmateriales. Entonces, en este caso solamente aplica una condición, que es la número 9. La número 9 es la condición de apoyo decisivo. O sea, pueden comparar entre la ignorancia y las formaciones de mérito, que aplica la número 2 y la número 9, pero en este caso solamente la número 9. O sea, de que una forma para aprender es tratar de no solamente de entender cómo lo estamos explicando ahora, sino tomar ejemplos para explicar estas posibilidades, estas relaciones condicionales entre la ignorancia y las
distintos tipos de formaciones. Entonces eso es para el primer eslabón entre la ignorancia y las formaciones. Vamos a explicar uno más nada más. Y ya con estos después compartiremos este cuadro completo que a propósito fue preparado por el venerable Silananda en base a el Visuddhimagga. Entonces aquí ya se vuelve todo más complejo. Entonces tenemos condicionada por las formaciones, surge la conciencia. Entonces las formaciones son iguales que en el caso anterior. Entonces tenemos los tres tipos de formaciones, de mérito, de demérito y de lo imperturbable. Y la conciencia aquí, cuando es estado condicionado, se refiere a las 32 conciencias resultantes mundanas. Entonces, en el cuadro de 89 o 121 tipos de conciencia, por favor identificar cuáles son esas 32 conciencias resultantes mundanas. ¿No? Eso lo hemos visto anteriormente. Entonces ahora vamos a ver las formaciones de mérito como estados condicionantes y la conciencia como estado condicionado. Entonces aquí nosotros tenemos que explicar también el dónde y el cuándo de las relaciones. Entonces, por ejemplo, la abolición con 8 conciencias sanas de la esfera de los sentidos. Entonces, ubicar las 8 conciencias sanas de la esfera de los sentidos. Entonces, la abolición asociada con esas 8 conciencias sanas de la esfera de los sentidos son los estados condicionantes. ¿Y en dónde? ¿Dónde? En los planos felices de los sentidos. Entonces, aquí necesitamos el cuadro del capítulo 5. ¿Cuáles son los planos felices de los sentidos? O sea, que es el plano humano y los 6 planos de los devas. Entonces, en ese lugar se explica esto. Y salteemos no por un momento el modo de la condicionalidad, cuando en el momento de la reconexión, solamente en la reconexión. Entonces, ¿y cuáles son los estados condicionados? Las 8 conciencias resultantes, grandes resultantes, y investigación resultante sana con indiferencia. O sea que en el capítulo número 3 nosotros estudiamos las funciones y ustedes pueden identificar ahí cuáles son esas conciencias que tienen la función de reconexión. Entonces, en los planos felices de los sentidos son las 8 conciencias grandes resultantes y la conciencia de investigación resultante sana con indiferencia. Entonces, ¿cómo están relacionadas la abolición, en este caso, con estas 8 grandes conciencias resultantes y la conciencia de investigación? De acuerdo a las condiciones número 13.2, que es karma sincrónico. Aquí aplica una relación de causa y efecto. Y de acuerdo con la condición 9.3, que es apoyo decisivo natural. Entonces, volición con 8 conciencias sanas de la esfera de los sentidos, que es igual, donde en el plano feliz de los sentidos es igual, pero cuando, aquí varía, es durante la existencia. Entonces, durante la existencia, ¿cuáles son los resultados? Son las 7 conciencias sin raíz resultantes sanas, excepto investigación con indiferencia, ¿no? Porque ya realizó la función de reconexión. Entonces, los modos de condicionalidad son iguales, la condición de karma sincrónica 13.2 y la condición de apoyo decisivo natural 9.3. Entonces, seguimos con la abolición con 8 conciencias sanas de la esfera de los sentidos. Ahora, esas voliciones también pueden producir efectos en los planos de la materia sutil, pero solamente durante la existencia. ¿Y cuáles son los resultados? Son las 5 conciencias sin raíz resultantes sanas, ojo, oído, recepción y 2 investigaciones.
porque solamente existen los órganos sensoriales del ojo y el oído, no existen la nariz, la lengua y el cuerpo. Entonces, y las relaciones condicionales que aplican ahí son las mismas: gamma sincrónico 13.2 y apoyo decisivo natural 9.3. Ahora, la abolición con 8 conciencias sanas de la esfera de los sentidos es la misma, pero en este caso en los planos de infelicidad. Ahora, solamente es durante la existencia. Entonces, ¿cuáles son los resultados? 8 conciencias sin raíz resultantes sanas. Entonces, las condiciones son iguales: 13.2, gamma sincrónico, y 9.3, apoyo decisivo natural. Ahora, la abolición con 8 conciencias sanas de la esfera de los sentidos, lo mismo. En este caso, en los planos felices de los sentidos, tanto en la reconexión como en la existencia. Entonces aquí nosotros tenemos 16 conciencias resultantes sanas de la esfera de los sentidos. O sea que tienen las 8 grandes resultantes y 8 resultantes sanas sin raíz. Y las condiciones son las mismas: gamma sincrónico y apoyo decisivo natural. O sea de que con relación a las formaciones de mérito, las condiciones siempre en este caso son las mismas. Y la abolición con 5 conciencias sanas de la materia sutil, ¿no? Entonces, aquí estamos en los planos de la materia sutil. Entonces, aquí tenemos que el resultado son las 5 conciencias sin raíz resultantes sanas: ojo, oído, recepción y 2 investigaciones. Y las condiciones son gamma sincrónico y apoyo decisivo natural. Entonces, ahora, con relación a las formaciones de demérito, entonces aquí tomamos la abolición con 12 conciencias insanas. ¿Y dónde? En los planos de infelicidad, en el momento de la reconexión. Entonces, ¿cuál es el estado condicionado? Una conciencia de investigación resultante insana, que, como nosotros vimos, es la conciencia que realiza la función de reconectar en los planos de infelicidad. Y las relaciones condicionales siguen siendo siempre las mismas, que son gamma sincrónico y apoyo decisivo natural. La abolición con 12 conciencias insanas en los planos de infelicidad durante la existencia. Entonces aquí tenemos 6 conciencias sin raíz resultantes insanas, excluyendo investigación resultante insana. Lo mismo, las mismas relaciones condicionales de gamma sincrónico y apoyo decisivo natural. Ahora, la abolición con 12 conciencias insanas, de nuevo, en los planos de infelicidad, tanto en la reconexión como en la existencia. Entonces aquí tenemos las 7 conciencias sin raíz resultantes insanas. La abolición con 12 conciencias insanas en los planos felices de los sentidos durante la existencia. En este caso son 7 conciencias sin raíz resultantes insanas. O sea que esas conciencias ustedes las pueden identificar fácilmente en el cuadro de 89 o 121 tipos de conciencia. Y las relaciones aquí son gamma sincrónico y apoyo decisivo natural. Y finalmente la abolición con 12 conciencias insanas en los planos de la materia sutil. O sea de que aún en los planos de la materia sutil, durante la existencia, las conciencias, la abolición con las 12 conciencias insanas produce resultados. ¿Cuáles son? 4 conciencias sin raíz resultantes insanas: ojo, oído, recepción e investigación. Y las relaciones condicionales son gamma sincrónico y apoyo decisivo natural. O sea que ustedes pueden ver la complejidad de esto cuando nosotros aplicamos el método del origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales. O sea, de que el venerable Nyaya, que fue uno de los grandes pioneros y estudiosos del budismo Theravada en Occidente, principios del siglo XX, en su diccionario budista, él
explica de una manera más breve esto y dice de que muy pocas personas realmente han entendido el método del origen condicionado porque no han estudiado el método de las relaciones condicionales y poderlo explicar de la manera que nosotros lo estamos explicando. Afortunadamente ustedes ahora tienen, digamos, las herramientas para poder entender correctamente el método del origen condicionado. Y veamos ya la última parte, que es las formaciones de lo imperturbable, que es la evolución con 4 conciencias sanas inmateriales, donde en los planos inmateriales, entonces, cuando en la reconexión y en la existencia, ¿cuáles son los resultados o los estados condicionados? Las 4 conciencias resultantes inmateriales, y las relaciones son la número 13.2, cama sincrónico, y la 9.3 es apoyo decisivo natural. Entonces, nosotros vamos a compartir el cuadro completo, de tal manera que ustedes, en base a el método y las explicaciones que hemos dado ahora, puedan comprender el método del origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales. Entonces, esta es la última lámina de la clase 5, de la clase 6 del módulo 8 del curso Compendio de la Vidama, y nos queda solamente una clase, que es la clase número 7, donde vamos a estudiar la realidad convencional o el análisis de los conceptos a partir de la sección número 29 del capítulo 8 del compendio.